Que el Señor les bendiga, hermanos. Un placer, como siempre, poder estar con ustedes para que juntos estudiemos la palabra del Señor. Yo sé que el Señor ha sido bueno con ustedes, como lo ha sido conmigo. Y bueno, siempre es un gozo y un privilegio, una alegría el poder ir juntos a la palabra del Señor y ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros. El tema de esta ocasión es una vida de persecución. Y la idea central es vivir como Jesús implica ser tratado como Él. Vivir como Jesús implica ser tratado como Él. ¿Cuántos de nosotros habíamos pensado o habíamos visualizado nuestra vida cristiana desde esa perspectiva? Vivir con Jesús significa que vamos a ser tratados como Él. Ahora, ¿cómo trataron a Jesús? Esa es la pregunta. Así como trataron a Jesús, así vamos a ser tratados nosotros. Porque Jesús se movió en un mundo hostil, en un mundo en que no le interesaba mucho o casi en nada el conocer de Dios, y en ese mismo mundo estamos nosotros hoy en día. Quizá ahora más complicado, con tanta cosa, tantos problemas, tantas situaciones. Entonces, vivir como Jesús significa ser tratado como Él. Pero antes de adentrarnos en la lección de este día, vamos a orar, vamos a poner en las manos del Señor este tiempo y pedirle que por medio de su Espíritu Santo nos ilumine y que coloque esa palabra en nuestra mente y corazón para que podamos hacer lo que Dios quiere que hagamos. Oremos. Bendito Dios, gracias te doy porque tú eres bueno. Gracias por este día. Gracias, Padre bendito, porque sentimos tu presencia con nosotros. Y gracias, Padre, porque tú a través de tu palabra nos enseñas cada día. A través de tu Espíritu tú nos capacitas para entender esa palabra y para poder obedecerla. Gracias, Padre amado, por este tiempo. Queremos dejar estos minutos en tus manos, Padre Santo, que lo que vamos a tratar y hablar en estos 30 minutos sea, Padre bendito, lo que tú quieres que tratemos y hablemos, y que sea para honra y gloria tuya y para edificación de todos nosotros. Gracias, Padre amado, podemos este tiempo en tus manos. Enséñanos y haz sensible nuestra mente y corazón para que podamos hacer tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, una vida de persecución es el tema de la clase de este día, y la cita bíblica, y está basada en la cita bíblica del libro de Juan, capítulo 15, versículos 18 al 25, y luego el capítulo 16, versículos del 1 al 4. Vamos a leer la porción bíblica en la cual está basada la lección de esta oportunidad. El libro de Juan, capítulo 15, versículos del 18 al 25. Mire lo que dice. Si el mundo os aborrece, sabed que así me ha aborrecido antes que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Luego dice el 19, si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de las palabras que yo os he hablado. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Dice, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y me han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Tremendas las palabras de Jesús. Acordemos de que ya para este momento ya Jesús está hablando ya de aspectos bien profundos con sus discípulos. Ya para esta altura ya el Señor ya les manifestó, ya les habló de que Él tiene que morir. Y está Jesús ya dando las últimas instrucciones. Bueno, y cabe mencionar de que estamos ya a las puertas de la Semana Santa, como se conoce normalmente, y el viernes 15 y domingo 17 vamos a estar hablando sobre
sobre todo esto, ¿no? El viernes sobre el sacrificio de Cristo y luego el domingo vamos a estar hablando acerca de la resurrección. Entonces ya para este momento, en este pasaje que estamos leyendo ya Jesús ya les ha hablado a sus discípulos de que Él tiene que morir. Pero está dando las últimas instrucciones. Entonces les dice, bueno, yo voy a partir. Y dice el versículo 15, y dice el versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes. O sea, Jesús les dice claro, seguramente que el mundo los va a aborrecer, pero tranquilos, o sepan que a mí me ha aborrecido. Acordémonos de que Jesús, a pesar de todo lo que Él hizo, todos los milagros, todas las señales, no fueron suficientes para que la gente creyera en Él. No fueron suficientes para que los judíos se dieran cuenta de que era el Mesías, de que era el Hijo de Dios, que era el Hijo de la promesa, que era lo que estaba anunciado desde muchísimos años atrás. Isaías lo anunció, Miqueas, Malaquías, o sea, todos, prácticamente todos los profetas siempre hablaron de algo sobre el advenimiento de Jesús. Pero ni sus señales, ni sus milagros, ni todo lo que Él hizo, parece ser que no fue suficiente. Y al contrario, dice acá el versículo 18, si os aborrecen, sabed que a mí me han aborrecido. Imagínate qué controversia, qué terrible, de que al momento que el pueblo tenía que elegir a quién Pilato podía liberar, presentan a Jesús y a Barrabás. Y dice, bueno, es la costumbre, le dice, que nosotros liberemos a un prisionero. Aquí tenemos a Jesús de Nazaret y tenemos a Barrabás. Dos personas totalmente diferentes. Uno acusado de crímenes y asesinato y estar en contra del Imperio Romano, Barrabás, y Jesús acusado ¿de qué? De haberse llamado el Hijo de Dios. Acusado de blasfemia porque Él dijo, el Padre y yo uno somos, o somos uno. Acusado de blasfemia porque Él dijo, yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Y cuando los judíos escuchaban que Él llamaba Padre, su Padre a Dios, decían, ese es un blasfemo. Porque se hace decir hijo de Dios. Y ellos sabían de que al decir que era hijo de Dios, automáticamente era igual a Dios. Que es lo que encontramos en la doctrina de la deidad de Cristo. Entonces, dice, a ustedes los van a aborrecer. ¿Pero por qué? Porque me han aborrecido a mí. Nosotros como cristianos, muchas veces no nos percatamos o todavía no hemos entendido realmente todo lo que implica el ser hijo de Dios o ser seguidor de Cristo o ser profesante que somos discípulos de Cristo. Todavía, aún creo que después de tantos años, no sé cuántos años, hermanos, tú tienes de convertido, no sé cuántos años tú tienes que el Señor te llamó a sus caminos, pero parece ser de que a veces no nos damos cuenta de todo lo que implica el ser cristiano, el ser hijo de Dios, el ser discípulo de Cristo. Todavía quizás no nos hemos dado cuenta, pero en la lección de este día vamos a ver aspectos puramente prácticos y que no nos deben de alarmar, porque Jesús dice, si a mí me han aborrecido, a ustedes también los van a aborrecer. Ahora, mira lo que dice el versículo 19. Si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo. Si Jesús hubiese venido predicando las herejías que los fariseos predicaban, lo hubieran recibido con los brazos abiertos. Pero Jesús vino predicando algo diferente. Jesús dijo claramente, dice, o sea, oíste que fue dicho, pero yo os digo, es así. Y todo ese confrontamiento con los fariseos, o sea, porque Él vino a hacer cosas de acuerdo a la voluntad del Padre, pero contrarias a todo el ritual y todas las cosas que los fariseos hacían.
Entonces dice el versículo 19, si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, dice, por eso el mundo os aborrece. Como cristianos, seamos claros, si nosotros como cristianos no hacemos caso a la voluntad de Dios, y por lo contrario, para no tener fricción ni problemas con el mundo, seguimos la corriente de este mundo, entonces no hay ningún problema. No vas a tener persecución, mi hermano. No vas a tener mayor dificultad. ¿Por qué? Porque estás siguiendo la corriente de este mundo. Pero la palabra nos exhorta a que no vivamos de acuerdo a la corriente o la influencia de este mundo, sino que vivamos de acuerdo a los estatutos que Dios nos ha marcado, que vivamos de acuerdo a lo que Dios nos dice en su palabra que debemos de hacer. Entonces ahí nosotros nos convertimos en enemigos del mundo, porque no estamos siguiendo su corriente. ¿Y entonces qué va a pasar? El mundo nos va a aborrecer. El mundo nos va a aborrecer y es normal. Pero muchas veces no nos percatamos de eso. Ahora que tú quieres agradar a Dios y tener fricción o problemas con el mundo, o seguir la corriente de este mundo, estar bien con el mundo y estar mal con Dios. Porque la palabra dice que el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. No podemos ser amigos del mundo y pretender agradar a Dios, porque dice la palabra que no podemos agradar a dos señores. O nos definimos y agradamos a Dios y seguimos su voluntad, seguimos sus mandamientos, o nos convertimos en enemigos de Dios y seguimos la corriente de este mundo. Es una o la otra. No podemos, como decía alguien, no podemos jugar en dos aguas. Es lo uno o lo otro. Y eso es lo que pasa también, como paréntesis, en las iglesias hoy en día, que queremos, como quien dice, no ofender la sociedad. Y queremos traer cosas a la iglesia que son puramente producto de la evolución social, cultural, y queremos acomodar la palabra a esos cambios que se vienen dando de tiempo en tiempo en la sociedad y en la cultura. Pero eso no puede ser así. Dice la palabra misma de que es viva y es eficaz y que la palabra es eterna. Que todo va a pasar, las modas, todo va a pasar, pero la palabra permanecerá para siempre. Entonces tampoco podemos decir, es que esto era aplicable en aquel tiempo, en el tiempo de Jesús. O esto fue hecho así y dicho así porque en aquel tiempo era una costumbre, una cultura, como que dice, de carácter machista o qué sé yo. Hay tantas cosas que la gente inventa. Pero la palabra es la misma. Así como funcionó y fue eficaz en el tiempo de Jesús, en el tiempo de los profetas, en el tiempo de los patriarcas, cuando la iglesia comenzó en los primeros siglos, y sigue siendo la misma palabra viva y eficaz hoy en día. Pero cuando tú y yo, mi hermano, nos decidimos a vivir de acuerdo a esa palabra, ten por seguro que van a haber fricciones, van a haber problemas, y tú vas a tener que bregar con ello. Pero no solo, porque vas a tener el apoyo de Dios mismo, el Espíritu Santo. Entonces, el Señor se lo dijo claramente. Dice el versículo 20, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Pero mire qué lindo lo que dice después. Y si han guardado mi palabra, también guardarán vuestra palabra. ¿Qué palabras de consuelo? Yo pienso que cuando los discípulos escucharon, dijeron, bueno, no habíamos visualizado todo esto. Y quizá tú estarás diciendo, hermano, pero es que yo pensé que la vida cristiana iba a ser diferente, pero no, es esto, hermano. Jesús les dice, acordaos de las palabras que os dije. El siervo no es mayor que su Señor. Les trae un ejemplo, algo de la vida diaria, lo que ellos conocían. Le dice, el siervo, o es que el siervo es mayor que su Señor. No,
El siervo no es mayor que su señor. Y si a mí, que soy el Señor, creador y dueño de todo, me han perseguido, a ustedes también los van a perseguir. Es así. Pero, dice, si escucharon mi palabra, dice, si han guardado mi palabra, también guardarán la de ustedes. Eso es bonito. Si me persiguieron a mí, a ustedes también los van a perseguir. Pero si guardaron mi palabra, también van a guardar la palabra de ustedes. Bueno, palabra de ellos, que ellos iban a decir, porque ellos iban a hablar palabra de Dios. No es que va a ser su propia palabra, pero digo, también lo que ustedes van a decir, que va a ser palabra de Dios, también la van a guardar. Porque recordemos de que en el ministerio de Jesús no solo fue la oposición de los fariseos, los saduceos y los escribas. Hubo gente que sí recibió la palabra. Hubo gente que sí guardó la palabra. Hubo gente que sí fue impactada y traída al reino de los cielos por la palabra de Jesús. La mayoría de los que fueron sanados de cualquier enfermedad terminaron siendo discípulos de Jesús. Algunos no, obviamente no. Por ejemplo, todos aquellos leprosos que Jesús sanó, no todos regresaron a darle las gracias al Señor. Es normal, así es. Así es la naturaleza humana. Pero hubo mucha gente que fue impactada y que sí recibió y guardó la palabra del Señor. Mismo en el grupo reducido de los 12, hubo uno que fue el que se entregó para el que se encargó de entregar al Señor, al Maestro. Pero 11 recibieron y guardaron la palabra, que fueron los que continuaron la obra que el Señor dejó. Entonces es importante que entendamos algunos puntos ya prácticos. Nos odiarán porque somos de Jesús. Posiblemente se van a reír de ti. De mí hay gente que se ha reído. Y me dice, un salvadoreño, cristiano evangélico, bautista, independientemente de la denominación, sin El Salvador todos son católicos. Digo, yo soy cristiano evangélico. Evangélico, esa es la gran diferencia. Dice, nos odiarán porque somos de Jesús. Nos perseguirán porque obedecemos a Jesús. Nos rechazarán porque no conocen a Dios. Más adelante en la porción que leímos dice, vamos a leer la porción, dice, mas todo eso os harán, dice el 21, por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Porque no conocen a Dios. No conocen, dice Jesús. La razón por la cual me aborrecen y me persiguen, dice Jesús, es porque no conocen al que me envió. Si conociesen al que me envió, fuera diferente la situación. Ahora el que me aborrece a mí, también aborrece al que me envió. El que me aborrece a mí, también aborrece al Padre. No hay vuelta de hoja. Entonces Jesús es bien claro en lo que Él les está diciendo a sus discípulos. Y Él quiere que entiendan. O sea, Él estaba diciendo en otras palabras, miren, yo tengo que ir, yo tengo que partir, yo tengo que cumplir la misión que se me encomendó. Yo tengo que morir crucificado. Pero como está escrito también, al tercer día yo voy a resucitar. Y me iré después a estar a la diestra de Dios Padre para interceder por ustedes. Pero ustedes queden acá para continuar la obra que ya hemos comenzado. Jesús tuvo una especie de seminario con ellos de 3 años y medio aproximadamente, enseñándoles todas las cosas, enseñándoles cosas prácticas, cosas profundas, a través de las parábolas, a través de tantas... Jesús es el maestro por excelencia, enseñándoles de diferentes formas a sus discípulos. Porque sabía, y les había ya mencionado, la labor que ellos tenían que continuar, la labor que ellos tenían que hacer después que Él se fuera. Pero, en un momento les dijo, cosas
por medio del Espíritu Santo, cosas mayores que las que yo he hecho, ustedes harán. Y vemos la historia de Pedro, vemos la historia, los evangelios, cuando en el libro de Hechos, cuando dice que Pedro, que dice que sanaban enfermos. Pedro pasaba y dice, la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. La gente dice que tomaba ropas, paños de Pablo, que él se había puesto, y los traía y con eso la gente sanaba. Imagínate, todos esos milagros Dios hizo a través de ellos. Ahora, eso qué bonito. Hoy en día la gente quiere espectáculo. Hoy en día la gente dice, los profetas y esto y el otro, porque todo el mundo atrás de fama y que me miren y que digan, wow. Pero lo otro, ustedes van a ser perseguidos. Ustedes van a ser aborrecidos. Ustedes van a ser odiados por causa de mí. A ellos no mucho les gusta. Porque nadie quiere sufrir. Todo el mundo quiere estar en la cúpula. Todo el mundo quiere estar arriba, en la fama, que me miren, que vean. La vida del cristiano, como la vida del maestro, es un poquito diferente. El Señor Jesús le huía al espectáculo. El Señor Jesús le huía. Y es más, una vez él dijo, no digan que yo soy Jesús el Mesías. No digan. Porque alguien dijo, tú eres tal y tal. Y digo, sí, pero todavía no ha llegado mi momento en que yo tengo que revelar realmente quién soy. Todos los milagros, todas las señales eran para autentificar que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesucristo era el Mesías prometido. Pero Jesús venía a hacer la voluntad de su Padre y había un tiempo específico para cada cosa, un tiempo específico. Y así fue que Jesús llega hasta este momento y les dice a sus discípulos lo que les esperaba. Y nos dice ahora también a nosotros lo que nos espera. Lo que significa ser seguidor de Cristo. Lo que significa ser discípulo de Cristo. ¿Cuántos habían visto la vida cristiana desde esa perspectiva? ¿Cuántos habíamos ya leído este pasaje bíblico? Y que no habíamos encontrado, quizás no habíamos visto todo esto que estamos hablando en este momento. Pero es esa realmente la vida cristiana. Pero en medio de todo ello, hay un gozo. Hay una satisfacción que estamos haciendo la voluntad del Padre. Recordemos las palabras de Pablo cuando estaba a punto de ser sacrificado. He peleado la buena batalla, dijo Pablo, he guardado la fe, por tanto, dice, me espera mi corona. La corona de justicia, la cual, dice, Dios dará a todos aquellos fieles. Entonces, en medio del sufrimiento, del desprecio, de la persecución, Dios está con nosotros y Dios le da sentido a todo eso. Y en vez de amedrentarnos, en vez de entristecernos, nos da gozo, nos da alegría, porque estamos sufriendo por la causa de Cristo. Hay una porción en Hechos, en el libro de los Hechos, donde se narra la conversión de Pablo, Saulo de Tarso, que después le conocemos ya como misionero, como el apóstol Pablo. Cuando se le aparece a Ananías, que es Ananías el que va a orar por él para que recobre la vista. Acordemos que el Señor se le apareció en un resplandor y se cayó del caballo y quedó ciego. Y le dice, vete a tal lado, a la calle, a Damasco, a la calle tal, y ahí vas a encontrar a un hombre llamado Ananías, él va a orar por ti para que recobre la vista. También Dios le habla al hermano, le dice, oye, va a venir aquí alguien, el que ha estado persiguiendo la iglesia, Saulo de Tarso, porque es instrumento para mí. Y es necesario que él sepa cuánto le es necesario sufrir por mi nombre, le dice. Imagínate. O sea, si nosotros no hemos empezado a sufrir por el nombre de Cristo, hay que preguntar, ¿es que estoy viviendo realmente la vida que Dios quiere que viva?
¿O es que me la estoy llevando suave, como decimos suave, para no causar mucho alboroto, no causar mucha fricción? Pienso que estoy bien acá y estoy bien acá y ahí estoy jugando en dos aguas. No, es necesario que nos demos cuenta que tanto tenemos que sufrir por la causa de Cristo. Luego dice, mas todo esto harán, dice, por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla, dice, lo que está escrito en su ley. Sin causa me aborrecieron. Sin causa me aborrecieron, le dice el Señor. Luego la porción, la otra es del 16, del 1 al 4, dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen el Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de lo que ya os había dicho. Tremendo. Tremendo las palabras del Señor. Volviendo a la historia de Pablo. Pablo persiguiendo la iglesia, que fue el que estuvo presente cuando el primer mártir, Esteban, muere apedreado. Ahí estaba Saulo. Pablo, Saulo de Tarso, y dice que él tomó las ropas de Esteban. Y él, en su ceguera espiritual, como fariseo, él pensaba que haciendo eso estaba sirviendo al Dios vivo, al Dios eterno. Pero yendo hacia Damasco, que el Señor se le aparece, cuando cae a tierra, de una vez Pablo dice, ¿quién eres tú, Señor? Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y de una vez Pablo dice, ¿qué debo hacer? Y el Señor le da las instrucciones. Pablo, el gran misionero, el gran maestro, el gran apóstol, al que Dios escogió con un trasfondo fariseo de fariseos, dice la palabra, para llevar el evangelio a los gentiles, pero también para hacerle frente a toda la herejía de los fariseos. Porque él los conocía. Él fue fariseo de fariseos. O sea, sabía cómo debía de confrontar toda la herejía de los fariseos. Dios, en su plan perfecto, Él sabe exactamente a quién va a escoger para tal específico ministerio o trabajo en su obra. Dios es soberano. Y Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros. Pero quiere que nos demos cuenta de que por su nombre sufriremos persecución, odio y todo lo demás. Pero el Señor dijo, en el mundo tenéis aflicción, dijo, pero creed, yo ya he vencido al mundo. Para ir terminando, las enseñanzas de Jesús nos previenen del tropiezo. O sea, estamos sabedores, tenemos ya la palabra del Señor que ya nos advirtió. Entonces eso, cuando nos llegue, no nos va a tomar por sorpresa. Jesús nos revela el corazón engañoso del hombre. Jesús nos da aliento en medio de la persecución. Pedro, Pablo, todos ellos fueron perseguidos, pero en medio de la persecución ellos tenían la confianza de que Dios estaba con ellos. Así de que, mis hermanos, el vivir con Jesús
significa que vamos a ser tratados como trataron a Jesús. Ahora, tú conoces ya la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo cuando tú lees los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahí está la vida de nuestro Señor. ¿Todavía tú no sabes cómo trataron a Jesús? Regresa a la palabra. Regresa de nuevo a la palabra y lee. Date cuenta cómo trataron a nuestro Señor. Vivir con Jesús, vivir una vida con Jesús, es vivir una vida de persecución. Es vivir una vida que nos van a tratar así como trataron a Jesús. Ahora, el consejo es, entonces, el consejo de Dios a través de su palabra es que estemos conscientes de que todas estas cosas pueden llegar, pero que tengamos la plena confianza de que Dios está con nosotros. Cuando Jesús dio la ordenanza de ir por todo el mundo y predicar el evangelio, Él dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. Y aquí dice, al final: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor está con nosotros. En medio de la persecución, Él está con nosotros. Pero la persecución por la causa de Cristo trae alegría y trae gozo, porque estamos sufriendo por la causa de Cristo. Que el Señor nos bendiga y que esta clase nos ayude a entender realmente cuál es, o que nos ayude a entender desde qué perspectiva tenemos que ver nuestra vida cristiana. Dios es bueno, Dios es misericordioso, y sobre todo Dios está con nosotros por medio de su Espíritu Santo, y tenemos su palabra que nos instruye, que nos enseña, para que podamos recordar a cada momento cuál es el consejo de Dios para nosotros. Oremos. Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque nuestras vidas en ti tienen significado. Y que aunque por la causa tuya podemos ser perseguidos, aborrecidos, gracias por ello, porque tú ya sufriste por nosotros. Y en gratitud también nosotros, si nos toca sufrir por tu nombre, que se haga tu voluntad. Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias por el Espíritu Santo, quien la coloca en nuestra mente y corazón, quien nos abre, Señor, el entendimiento para que podamos entenderla. Y gracias, Padre, porque tu presencia es real en nuestras vidas. Ayúdanos cada día, ayúdanos siempre, a que podamos siempre estar listos y dispuestos a hacer tu santa voluntad. Gracias, Padre, porque somos tus hijos. Gracias porque tú te dignaste en revelar tu palabra a nuestro corazón. Bendito seas. Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y será hasta la próxima. Yo creo que ya luego vamos a estar ya en la iglesia los domingos a partir de las 9:30, para juntos ya en persona empezar a estudiar ya pues la escuela dominical, las clases dominicales presenciales como antes de la pandemia, obviamente. Pero ahora ya también, yo creo que ya a partir del mes de mayo, ya vamos a empezar ya también a nosotros como clase de caballeros adultos a reunirnos para juntos estudiar la palabra del Señor. Mientras tanto, que el Señor les bendiga, y como siempre es un placer y un gozo para mí el poder que juntos, aún a través de este video, podamos estudiar la palabra del Señor. Un abrazo, mis hermanos, y que el Señor les bendiga.